Hola, bienvenidos al canal. En este vídeo queremos enseñarte algunos cuidados básicos sobre las tomateras. Como puedes ver, este bancal se nos ha desmadrado un poco. Hemos estado muy liados y no nos ha dado tiempo a podar y emparrar las tomateras, así que es un poco jungla. Lo primero que vamos a hacer es podarlas, quitarles esas ramas laterales para así luego el tallo principal o los tallos principales, a nosotros nos gusta dejar entre 1 y 3, podamos emparrarlos en esta estructura que tiene el bancal. En aquellas tomateras de ese bancal que están grandes y desmadradas va a ser un poco difícil explicarte la poda del tomate. Así que hemos venido a este otro bancal con estas plantas que están aún un poco más pequeñitas para que puedas verlo con más claridad. Los tomates al pie de cada hoja hacen una pequeña rama lateral y es un punto más de crecimiento. Pues bien, cuando son así pequeños es fácil que con las manos simplemente podamos quitarlas. Como puedes ver por aquí, el tomate sigue creciendo y estos son los puntos que nos interesa quitar. Lo que es importantísimo es siempre dejar el punto de crecimiento apical. Si cuando llegues a la parte de arriba tienes dudas, es mejor dejarlo y esperar a tener claro cuál es la rama lateral y cuál es la rama principal antes de dejar al tomate sin ningún punto de crecimiento. Como puedes ver aquí en cada hoja vamos a ir quitando. Y luego, una propiedad que tiene el tomate y es que es muy sencillo enraizar. Si esto lo ponemos en un vasito de agua, en pocos días veremos que empiezan a salirle raíces. Y esto es una manera muy sencilla de poder multiplicar los tomates, porque a la que tengan algo de raíz podemos trasplantarlos de nuevo al suelo y de aquí saldrá una nueva tomatera. Ahora voy a hacer lo mismo con esta tomatera que está mucho más grande. Claro, como es de mayor tamaño, las ramas laterales también lo son, así que me voy a tener que valer en algunos puntos unas tijeras para poder cortarlas bien. ¿Qué sucede? Que al hacer cortes más grandes, las heridas también lo son. Y las heridas siempre son puntos de posibles entradas de virus, o otras enfermedades, o hongos o demás. Lo ideal es ir podando la tomatera conforme va creciendo y evitar llegar a este punto sin hacer ninguna poda o tener que cortar ramas muy grandes. Pero como se nos ha pasado mucho el tiempo, pues nos hemos visto forzados a esta situación. Lo de podar las tomateras es un tema que a veces causa un poco de controversia. Hay quien decide no podarlas porque así cree que aumenta la producción. Y puede ser que aumente un poco la producción, pero en realidad la cantidad de tomates que vaya a producir una planta depende de la superficie foliar efectiva que tenga. Es decir, la energía que necesita para producir esos tomates depende de la energía del sol. Y cuando hablamos de superficie foliar efectiva, hablamos de hojas que están expuestas al sol directo. Las que quedan a la sombra no producen la misma cantidad de energía. Así que al dejar muchas ramas laterales en los tomates, estamos aumentando la superficie foliar, pero la efectiva, la que realmente queda al sol, no aumenta significativamente, así que el aumento de la cosecha tampoco es muy grande. Nosotros particularmente preferimos podar los tomates porque nuestro sistema de emparrado sería muy difícil hacerlo con muchas ramas laterales y porque plantamos las tomateras muy juntas, así que esto también sería una dificultad para nosotros. Sí que es cierto que a veces nos gusta dejar, si ha crecido mucho alguna rama de la parte más baja de la tomatera, como una segunda o incluso algunas veces una tercera tomatera, y las emparramos o las tratamos como si de tomateras independientes se trataran, aunque todas tengan la misma raíz.
Al final de la temporada solemos tener un poco de dilema en casa. Yo soy partidaria de podar las tomateras hasta el final, pero a Alan le gusta limitar un poco el crecimiento de la parte más superior cuando ya han llegado arriba de la arcada, dejando las ramas laterales. Así la planta no crece tanto por ese único punto que le hemos ido dejando, sino que divide el crecimiento. Y es que a finales de agosto más o menos las tomateras ya han llegado a esta arcada y tenemos que hacer inventos para hacer un techo entre las dos arcadas y acaba siendo un túnel de tomateras. Y bueno, solemos pactar, algunas las podamos, algunas las dejamos con esas ramas laterales y al final todo sale bien. Vamos a acabar de podar todas las tomateras de este bancal y a continuación empezaremos con el emparrado. Ahora vamos a emparrar nuestras tomateras. Ya sabéis que esto puede hacerse de muchas formas distintas. Probablemente lo más habitual sea hacerlo con estructuras de algún tipo de palo o de caña. La verdad es que tras muchos años haciendo estructuras de cañas acabamos hartísimos. Porque por muy bien que la construyas, siempre hay un año en que llega una tormenta de agosto y lo tira todo al suelo. Y volver a remontarlo significa plantas rotas, que ya no vuelve a quedar la estructura tan bien. Y bueno, así que cuando hicimos este huerto pensamos en un sistema alternativo justamente para las tomateras y también otras plantas que se tuvieran que emparrar. Construimos estos arcos con la idea de que luego de ahí sacáramos unos hilos hasta la base de cada tomatera. Este es el sistema que suele usarse en las grandes extensiones de tomateras dentro de invernadero, sobre todo. Hay otras formas de emparrar con hilos también. Se pueden poner unas estacas a lo largo del cultivo y simplemente ir pasando hilos horizontales paralelos al suelo que van aguantando a la planta por lado y lado. Para aquellos que no quieren podar las ramas laterales, una jaula, por ejemplo, construida con algo de malla alrededor de la planta y por la que nos quepa la mano para coger los frutos, puede ser también una buena solución. Mucha gente usa ese sistema. Pero hoy te voy a enseñar lo que estamos haciendo nosotros, que se trata simplemente de descolgar una cuerda desde arriba hasta la base de la tomatera y luego usar unos clips para agarrar la planta y iremos poniendo más clips y más clips conforme ésta vaya creciendo. Como ves, el bancal tiene mucho mejor aspecto ahora. Emparrar y podar las tomateras no solo sirve para que éstas crezcan rectas y tengamos mejor acceso a los frutos, sino que también nos funciona de maravilla para prevenir la aparición de hongos, ya que si las tenemos más aireadas, se acumulará menos humedad, se secará más rápido y los hongos tendrán menos oportunidades en nuestras plantas. Si una plaga llega a afectar a una tomatera, también es mucho más sencillo
para los sistemas de control naturales, para los depredadores o parásitos, encontrar a esa plaga. Igual te estás preguntando a qué distancia cultivamos nosotros las tomateras. Como utilizamos el sistema del Square Food Gardening, las estamos plantando una por cada cuadrado de 30 por 30. Eso sí, lo que no hacemos es plantar 2 cuadrados seguidos, sino que hacemos uno de tomatera y en el de al lado alguna otra planta acompañante como albahacas, tajete o cualquier otra. La siguiente línea también hacemos lo mismo, siempre plantamos los tomates en línea de 2. Lo que pasa es que lo hacemos alternas, como si se tratara de un tablero de ajedrez. Así que en realidad nuestras plantas están a 60 centímetros entre ellas y 30 centímetros entre líneas. Los clips que usamos para aguantar las tomateras a las cuerdas son baratos, son fáciles de encontrar y además nos duran de un año para otro o incluso más de 2 años perfectamente. Son clips que aguantan bastante, aunque son muy simples. Vamos a dejaros un link en la descripción del vídeo para aquellos que os interesa saber dónde los podéis encontrar. Se podría hacer este sistema sin usar clips, simplemente se descuelga la cuerda, se ata en la base de la tomatera y luego conforme crece se le va obligando a enrollarse alrededor de la tomatera y sin necesidad de ningún nudo ni nada se aguanta perfectamente. Lo hicimos así en anteriores ocasiones, lo que pasa es que vimos que la cuerda llega a hacer un poco de herida en el tronco de la tomatera y no nos acabó convenciendo, así que encontramos este sistema de los clips que funciona muchísimo mejor. La cuerda que usamos es una cuerda natural, hemos probado con distintos tipos de cuerda, de hecho hemos hecho un montón de pruebas y es que si utilizas una cuerda sintética, aunque dura más, vas a acabar encontrándote trocitos de plástico por el huerto durante años. Y en cuanto a las cuerdas naturales, hemos probado con yute, con cáñamo, con esparto y al final la que mejor nos funciona es una cuerda un poco gruesa y trenzada, que puede ser de yute o de esparto. Así, cuando acaba el cultivo, estas cuerdas pueden ir perfectamente al compost con las plantas. Si vemos que durante la temporada empiezan a estar débiles o se han degradado mucho, simplemente descolgamos una y le ponemos un par de clips y la planta ya se aguanta en la nueva cuerda. Cuando las tomateras tienen este tamaño más o menos es ideal para podarlas y emparrarlas. Aquí se puede ver claramente esos brotes laterales aún pequeñitos que podemos quitar fácilmente con la mano y dejar siempre el brote apical. Y además aún se mantienen erectas para poder cogerlas fácilmente con la cuerda, los clips, atarlas a una caña o cualquiera que sea el sistema que hayas escogido. Un problema muy habitual en los tomates es lo que se llama podredumbre apical o peseta del tomate. También ocurre en pimientos, pero es muy habitual en tomates. Es cuando en el fruto aparece un círculo marrón en la parte inferior y el tomate empieza a pudrirse por ahí. Esto se debe a un déficit de calcio. La mayoría de gente cree que tiene un déficit de calcio en el suelo y a la que ve la peseta del tomate enseguida empieza a aplicar algún tipo de abono o fertilizante rico en calcio. Pero en realidad esto es muy poco efectivo. Cuando la planta presenta la podredumbre apical se debe más bien a un problema en el transporte de calcio dentro de la planta, ya que en el suelo suele haber calcio suficiente. Este nutriente se transporta por dentro de la planta solubilizado en agua. Cuando hace mucho calor, la planta necesita evaporar agua por sus hojas, así que todo el calcio se va a estas. Y entonces se produce un déficit de calcio o en la flor en el fruto y aparece la podredumbre apical. Lo mejor que podemos hacer para solucionarlo es aplicar una fuente de calcio que sea asimilable por las plantas directamente donde lo necesitan. El año pasado hicimos un vídeo, te lo dejo por aquí, por si le quieres echar un vistazo a continuación, donde hicimos el WSC, Water Soluble Calcium. Hicimos a partir de cáscaras de huevo una reacción para que ese calcio de las cáscaras estuviera disponible de una forma disponible para las plantas, en este caso acetato de calcio, aunque también valdría por ejemplo el citrato de calcio. Este preparado
lo rociamos por encima de las tomateras para que así la planta tuviera calcio en el punto en el que lo necesita, ya sea las flores o los frutos. Es un remedio que tomamos de la agricultura natural coreana y funciona muy bien. El estrés hídrico también puede ser una causa de podredumbre apical. Una tomatera que se riega poco o que se riega de manera irregular puede tener problemas para absorber o transportar el calcio. La próxima vez que tengas podredumbre apical, en lugar de poner tu atención en el suelo, fíjate en la planta, en cómo la estás regando o en si puedes aportarle calcio en aquellas zonas en donde lo necesite. Otro problema que suele causar el estrés hídrico o los riegos irregulares es el rajado del tomate. El estrés hídrico, como te comentaba, suele causar también el rajado del tomate. Esto sucede porque la planta recibe de golpe un aporte muy grande de agua, así que el fruto se hincha y la piel no crece lo suficientemente rápido y se rompe. Entonces aparece esa raja. Enseguida verás que si tienes una raja en un tomate empezarán a acudir las típicas moscas de la fruta o drosófilas, que además suelen ser portadoras de bacterias acéticas. Así que si hueles de cerca esa raja, probablemente te huela a vinagre. Es tan sencillo como cortar ese trozo y puedes consumir el resto del fruto, pero siempre es un poco molesto. Para evitarlo, lo que podemos hacer es regar de manera regular. Unos riegos además abundantes y espaciados benefician a las tomateras. Si un riego automático nos garantiza esto. Es mejor regar una vez cada 3 días el triple de cantidad que regar un poquito cada día. De esta manera, espaciando los riegos, lo que haremos es que las raíces de los tomates profundicen y vayan a buscar el agua a las capas profundas de la tierra, y así esa tomatera será más resistente a la sequía, a los golpes de calor y en general a enfermedades. Los tomates pueden verse afectados por distintas plagas, aunque es cierto que son plantas bastante resistentes. Por eso hemos hecho un vídeo, porque es un cultivo muy peculiar en cuanto a los sistemas de control naturales de plagas, que vamos a publicar justo dentro de pocos días. Si te interesa este tema, no debes perdértelo. De momento ya ves que por aquí hemos situado algunas trampas cromáticas y son de color negro. Este color impide que los insectos que pueden favorecer a los cultivos se vean atraídos por ella, y en cambio sí que nos captura la famosa tuta del tomate, tuta absoluta o oruga del tomate. En cuanto a hongos, puede verse afectado por varios de ellos. Nuestra estrategia es la de aplicar el extracto de Quisetum, de cola de caballo, durante esta época, durante la primavera y también al final de la temporada en otoño. Pero los meses de máximo calor aplicamos el extracto de ortiga. Por aquí te dejo el link para que puedas ver cómo hicimos el extracto de cola de caballo por si te interesa. Además, lo combinamos con otro remedio muy efectivo, que también hemos tomado de la agricultura natural coreana. Se trata de un cultivo de bacterias lácticas, llamado LAB, L-A-B. Con estos dos remedios tienes casi asegurada la sanidad en cuanto a hongos en tu cultivo de tomate. Eso sí, recuerda que son sistemas preventivos y que conviene ser constantes y cada semana o 2 semanas estar aplicando uno o el otro. Te dejo por aquí el link por si quieres hacer tu propio LAB en casa. Es muy sencillo y solo vas a necesitar un poco de agua en la que hayas lavado arroz y un poco de leche. Cualquier tipo de leche te va a servir. En general se trata de unas plantas que favorecen la autopolinización. Esto se debe a la forma de su flor. En realidad, la parte femenina de esas flores del tomate queda bajo un grupo de estambres masculinos que van a soltar el polen sobre ella. Así que el peligro de que entre polen de otra flor es bastante bajo. Por eso el tomate no sufre demasiados cruces y podemos obtener semillas
con bastante pureza, siempre puede haber alguna que no nos salga bien, pero el 90%, 99% de las semillas van a salir puras, aunque estemos plantando y cultivando distintas variedades muy cerca. Esto es algo que preocupa a mucha gente, el tema de la hibridación de las semillas, y hace que muchos seguidores del canal nos hayan comentado que prefieren no guardar semillas. Pues bien, en el caso del tomate, igual que sucede con el pimiento o la berenjena, es muy sencillo y este problema simplemente no suele darse. Aunque sean plantas que favorecen la autopolinización dentro de la misma flor, eso no quiere decir que no se beneficien de los insectos polinizadores. En cultivos cerrados o en invernadero llegan a hacerse prácticamente imprescindibles y se añaden de forma externa enjambres de abejorros, por ejemplo, o se está probando con distintos tipos de mosca. Los abejorros funcionan de maravilla y en nuestro huerto al aire libre podemos simplemente obtenerlos, atraerlos del medio natural. Fíjate en qué plantas les gustan especialmente a los abejorros en tu huerto y poténcialos plantando y cultivando más de esas plantas. Nosotros hemos visto que las flores de antirrino les encantan, por ejemplo, y también todo lo que son calabazas y ese tipo de flores grandes en las que pueden introducirse dentro. Eso les vuelve locos. Los girasoles entre los tomates también son un foco de atracción para ellos. ¿Y por qué los abejorros nos interesan tanto con los tomates? Porque no todos los polinizadores vibran tanto. El abejorro, cuando llega a una flor de tomate, se engancha a ella con sus mandíbulas y el cuerpo hace vibrar a la flor. Ese movimiento hace que el polen se desprenda y caiga sobre la parte femenina. Hay gente que coge y manualmente mueve las flores, los pedúnculos, uno a uno, para que así haya más polinización. Puedes hacer esto perfectamente. Incluso hay gente que se ha inventado sistemas de vibración, como con un cepillo eléctrico y va flor por flor tocándola. Eso lo que hace es imitar el trabajo de los abejorros. Pero si puedes atraer los abejorros, sin duda va a ser la mejor opción. Como sabes, hay muchísimas variedades de tomate con características completamente distintas, desde la forma, al color, al sabor, al tipo de crecimiento que tiene la planta y muchas otras. Es curioso ver cómo en distintas partes del mundo el mismo tomate tiene usos completamente distintos. Por ejemplo, en Estados Unidos se considera que un buen tomate para ensalada tiene un tamaño medio, de unos 3 o 4 centímetros, son tomates redondos generalmente, y en cambio los de gran tamaño, los que ellos llaman beef stick, los recomiendan más bien para comer en sándwiches, en bocadillos. Aquí, en cambio, son muy apreciados los tomates de gran tamaño para utilizar en ensalada. Pero tampoco nos parece mal utilizar los de tamaño medio, no hacemos ese tipo de distinción. Tampoco quiero dejar de hablar de otro tipo de tomates, que incluye muchísimas variedades, que son los llamados tomates de crecimiento determinado. En nuestro huerto lo más habitual es que encontremos tomates del tipo indeterminado, que quiere decir que van creciendo hasta que la temporada dé de sí y durante todo ese crecimiento van a ir produciendo flores y tomates por todo su tallo. En cambio, existen otras plantas que crecen hasta una altura determinada, de ahí viene su nombre. En este caso, si tenemos un cultivo determinado, podemos prever un emparrado más bajo, con una caña, un palo, un pequeño tutor será suficiente y debemos tener en cuenta que son variedades que no conviene podarlas. En ese caso sí que conviene que crezca de una forma más arbustiva. Aunque sean muy bajas, siguen siendo muy productivas y si nunca las has probado, te recomiendo que busques alguna de ellas y plantes alguna en el huerto, porque son sorprendentes. Este año hemos germinado algunas semillas de una variedad determinada. Se llama Filstu y vamos a trasplantarla al huerto esta tarde.
Como sabes, este año estamos probando el cultivo en balas de paja y la verdad es que está yendo genial, nos está gustando mucho, las plantas están preciosas. Aquí el sistema para emparrar tomateras va a ser algo diferente. Hemos hecho una estructura aquí arriba en donde vamos a atar unas cañas que van a ir clavadas a la bala de paja y en esta caña iremos atando las tomateras para que vayan creciendo rectas. Igual te estás preguntando por qué no hemos usado el mismo sistema de antes y hemos puesto hilos también colgando de ese hilo horizontal. En otras ocasiones lo hemos probado y no nos ha funcionado nada bien, porque al final, con el peso de los tomates, todos esos hilos verticales acaban juntándose en un punto y además el hilo horizontal con el peso acaba cediendo y los tomates caen al suelo y entonces al tocar con el suelo tenemos problemas de que se pudren o que vienen animales como las cochinillas, los chanchitos de tierra que se llaman en Sudamérica, vienen a comérselos, así que hemos optado por una opción más rígida como las cañas. Ya es por la tarde, son más o menos las 7:30, el sol ya está bajando y es un momento ideal para trasplantar algunas plantas al huerto, porque ahora ya no les va a afectar el calor de mediodía y van a tener todo ese frescor y esa humedad de la noche para aguantar mejor el cambio. Vamos a trasplantar unos tomates llamados Phil's 2. Son tomates de crecimiento determinado, es decir, van a crecer hasta cierto punto y se van a quedar ahí. No son como los que estamos acostumbrados que crecen indefinidamente. Estos tomates lo mejor es no podarlos, porque a pesar de que se queden con un tamaño más bajito, son muy productivos. Estos concretamente, los Phil's 2, nos han robado el corazón porque son lo que en inglés se llama cat face. Muchas veces cuando hay un problema en la fecundación de la flor se dan esos tomates como deformes y eso con los años pues se ha ido mejorando y hoy en día es raro que salgan tomates así. Pues bien, esta variedad, la Phil's 2, justamente ha seleccionado esa característica. Son tomates como deformados y de color amarillo. Tengo muchísimas ganas de ver esos frutos crecer. Como son tomates que no se podan, no los vamos a emparrar igual que hacemos con el resto, sino que les vamos a hacer una jaula cuando sean un poco mayores para que así aguanten el porte. En este pequeño bancal hemos dividido el espacio, como siempre, en cuadrados de 30 por 30 y voy a plantar 3 Phil's 2. Uno aquí, otro aquí y el tercero aquí. Cuando trasplantamos un tomate, este tiene la capacidad de crear nuevas raíces a partir del tallo, así que va muy bien si los enterramos lo más profundo posible. O si no tienes mucha profundidad, lo que puedes hacer es doblarlo un poco para así enterrar el tallo. Ahora voy a acabar de trasplantar las plantas que tengo para este bancal y dejarlo ya preparado para un riego final. Y a continuación vamos a aplicar el preparado de cola de caballo. Es un potente antifúngico y hoy que hemos estado podando y emparrando las tomateras nos va a ir genial. Si no te acuerdas de cómo lo hicimos, te dejo por aquí el vídeo para que veas la decocción con todos sus detalles. Nos va a ir muy bien justamente aplicarlo hoy porque como antifúngico que es nos va a ayudar a que esas heridas que hemos causado en los tomates no se contaminen por hongos y además como tiene un alto contenido en sílice va a ayudar a que la herida se reseque y cicatrice antes. Espero que este vídeo te haya gustado tanto como nos ha gustado a nosotros compartirlo contigo. Si es así, te agradeceré que le des al like y así nos lo harás saber. Nos vemos en el próximo vídeo.